A través del decreto 1019, el presidente de la República dispuso establecer como zona de seguridad a toda la provincia del Guayas, con especial atención en Guayaquil, Daure, Daule y San Borondón. El decreto además señala que la zona de seguridad requiere de regulaciones especiales. ¿Cuáles son esas regulaciones especiales y desde cuándo empezarán a regirse? Lo preguntamos a Alexandra Ocles, secretaria nacional de gestión de riesgos. Alexandra, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, este decreto permite que en el caso de consolidar ya una zona especial de seguridad, tal como lo ha planteado el presidente de la República, se puedan establecer una serie de acciones concretas y concentradas, especialmente en la provincia del Guayas, por el incremento que hemos visto en estos últimos días de los casos confirmados de COVID-19. ¿Cuáles van a ser esas acciones? Esas acciones son de mayor control, por eso la organización de este proceso estará a cargo del gobernador del Guayas, conjuntamente con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud, para poder establecer en esta zona especial de seguridad una atención muchísimo más controlada, que es lo que en este momento requerimos para poder evitar de alguna manera la propagación indiscriminada del virus, como hemos visto en estos días. Le preguntaba cuáles iban a ser las acciones, porque el decreto señala que todas las iniciativas y regulaciones que se propongan en la zona de seguridad deben ser aprobadas por el COE previo a su implementación. Sin duda, tienen que pasar por el COE nacional. Este va a ser un proceso en el cual el gobernador de la provincia del Guayas, conjuntamente con las demás autoridades, puedan establecer, de acuerdo a las circunstancias y a la dinámica de la provincia. ¿Y hasta ahora no les ha llegado nada? El decreto salió ayer, mi estimado Lenin, así que en este día empezarán seguramente las acciones y estaremos también pendientes desde el COE nacional. ¿Usted considera que se tiene que sectorizar la ciudad o tienen que implementarse medidas más rígidas, más estrictas en toda la zona, en toda la provincia? Lenin, creo que es importante ponerle mucha atención a lo que está pasando en la provincia del Guayas, y eso es fundamental. Por eso frente a este crecimiento y de casos que hemos visto, el presidente de la República nos ha podido tener una acción mucho más fuerte en esta provincia, sin que eso signifique que las demás provincias no son importantes. La atención del Ministerio de Salud, la atención del COE nacional está en todo el país, pero fundamentalmente tenemos que ponerle una atención en Guayas, Alexandra, por lo que hemos visto. Hablando de acciones más fuertes, ¿se va a ampliar el toque de queda en Guayaquil? En días anteriores, antes de la declaratoria de la zona de seguridad, el gobernador Duarte había propuesto que el toque de queda rija desde las 2 de la tarde. ¿Es momento quizás de considerar esa propuesta? Es posible, es parte de la evaluación que hay que hacer. Todas y cada una de las medidas siempre están sujetas de evaluación, y precisamente por esa situación quizás pueda ser una alternativa, pero hay que considerarlo, hay que conocer cuáles son esas razones que nos permiten ampliar el toque de queda. De hecho, varias provincias del país lo han pedido y hemos intentado un poco ir mediando y evaluando las medidas para poder tomar otras que seguramente pueden ser más radicales. Bueno, se había dicho que dependiendo de cómo evolucione la situación se irían radicalizando las acciones en la ciudad de Guayaquil. La evolución de la crisis en la ciudad da cuenta de que las cosas están muy mal y se espera que esta semana empeoren, así lo han dicho ustedes desde sus respectivas vocerías. Sin embargo, las medidas continúan siendo las mismas. ¿Qué es lo que se está esperando? Yo creo que las medidas han ido incrementando en su radicalidad. El establecer una zona especial de seguridad es una medida radical y sin duda eso va a significar una serie de aspectos y que se deberán implementar en la provincia. Digamos, eso siempre está sujeto a evaluación. Cada una de las medidas no está tomada al azar, sino previa evaluación de lo que eso significa. Ustedes saben que además hay algunos sectores que tienen que seguir activados generando producción, y eso también es importante considerar.
Alexandra, yo quiero tocar con usted un tema muy delicado. Desde distintos sectores se están cuestionando las cifras que el COE publica. En tiempos de redes sociales se afirma por distintas plataformas que hay un ocultamiento de lo grave que es esta situación que se está viviendo, esta emergencia sanitaria. ¿Qué nos puede decir usted ante estos señalamientos? Mire, Lenin, lamento que la ciudadanía se ponga en esa acción en este momento en el que necesitamos de verdad una mayor solidaridad con el país. Para nosotros, el presidente de la República siempre nos ha dicho que es importante decir la verdad, y ese decir la verdad implica también decir las cifras tal cual van surgiendo cada día. Cada día nosotros tenemos un reporte desde el INSPI que es procesado y que obviamente se remite a nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para poder presentar las cifras reales. A nosotros, al gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés, no nos interesa por ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, ocultar las cifras. Eso sería un error, sería en realidad dispararnos en el pie, porque precisamente no se tomarían las medidas adecuadas en los distintos sectores. Mientras van surgiendo las cifras, mientras van confirmándose o descartándose pruebas, nosotros vamos entregando el reporte que se hace cada día. Alexandra, de las 18 personas que fallecieron hasta el reporte de ayer, ¿cuántas murieron en sus domicilios? Tenemos 2 personas que murieron en sus domicilios y fueron, una de ellas salió del domicilio y en ambulancia no pudo llegar hasta el hospital, falleció en la ambulancia. Alexandra, ¿qué ocurre, por ejemplo, con los laboratorios los laboratorios privados que están realizando las tomas de pruebas, pero como todo está centralizado en Quito, se demoran días, bastantes días, 4 o 5, en dar los resultados? Miren, los laboratorios deberían tener un proceso más ágil. Entendería yo que la carga de pruebas no está siendo la misma que está teniendo el INSPI en Quito, Guayaquil o Cuenca. De todas formas, es un tema que el Ministerio de Salud tiene que revisar, porque en ese contexto es vital para el Ministerio de Salud recibir la información que los laboratorios privados necesitan enviar para que obviamente podamos contabilizar los casos positivos que ellos puedan confirmar. ¿Cuándo van a llegar los reactivos que se han anunciado? El presidente habló de 100.000, el ministro de 200.000 pruebas rápidas y de las otras que son mucho más certeras. ¿Cuándo van a estar ya aquí en el país? El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, expresó el día de ayer que en el transcurso de esta semana estas pruebas estarán llegando al país. Esas 100.000 pruebas de las que habló más tarde el presidente en la noche, ¿están dentro de las 200.000 que habló el ministro temprano o son 100.000 más? 200.000 son las pruebas que el ministro de Salud había expresado. Seguramente el presidente está haciendo referencia a esas mismas pruebas. ¿Cuál es la razón, Alexandra, por la que durante 2 días ya se ha suspendido el informe de las tardes en el que ustedes daban cuenta del avance del coronavirus en el Ecuador? Lenin, la suspensión un poco de la cadena de la tarde ha sido básicamente porque la cifra siguió siendo la misma. Y eso un poco lo que ha generado es que la gente como que baje la guardia. Entonces hemos planteado poder obviamente esperar al corte de la mañana, que nos refleja también todo el procesamiento de pruebas para poder informar. Pero en estos 2 días nos ha pasado exactamente eso, que no ha habido casos confirmados, el dato sigue siendo el mismo, y lo que no queremos es crear una falsa expectativa en la ciudadanía. Al contrario, tenemos que seguir más alertas, más conscientes de lo que está pasando, más prevenidos, y para eso es importante obviamente seguir cumpliendo con las medidas establecidas a través del COE Nacional, a través de los planteamientos y las medidas expresadas por el presidente de la República. Alexandra, algunos laboratorios privados señalan que el gobierno no les entrega los reactivos, que los tiene todos concentrados y que por ende no pueden contribuir a descongestionar la labor que está desarrollando el INSPI. Bueno, es un tema que entonces habrá que revisar. Nosotros, por lo menos dentro del COE Nacional, no hemos recibido esa información. Sería importante que nos la hagan llegar, o al mismo Ministerio de Salud. Pero si eso está pasando, hay que agilizar entonces
la entrega de los reactivos. Se están implementando, acá en la ciudad de Guayaquil, se está habilitando un coliseo en el Parque Samanes para que allí puedan permanecer aquellas personas que no presentan mayor sintomatología. ¿Cuándo empezará a funcionar este centro? Seguramente en la medida en que ya esté listo, podremos ir trasladando ahí a personas que tienen sintomatología leve de coronavirus para que puedan estar en este espacio y generar otra dinámica fuera de sus domicilios. En las diferentes provincias se están implementando, obviamente hay que contar con todos los recursos necesarios y con todos los insumos para poder tener una atención de calidad en estos lugares también. Alexandra Oclé, secretaria de Gestión de Riesgos, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes, buen día.